Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que Dios mediante tienen la oportunidad de participar en este estudio que cada día realizamos para poder comprender, conocer ampliamente, profundamente el plan de salvación, cómo Dios reveló el plan completo de salvar al hombre del pecado. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos hoy en el estudio número 278 de esta serie, de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del estudio que estamos realizando. Hemos emprendido este estudio por la gracia de Dios hace un año atrás. Y ahora estamos llegando a la parte central. Podemos decir al mismo fundamento de la salvación, a la base de la salvación, lo cual es empezar una vida cristiana firme. ¿Cómo es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal? Para poder ser justificados y salvos por fe y gracia. Para empezar con esa salvación una vida cristiana en vida espiritual, por medio del nacimiento del Espíritu, lo cual está expresado y detallado en el plan de salvación, con lo cual podemos dar respuesta a muchas preguntas. Hoy el cristianismo se pregunta, ¿por qué mi vida cristiana realmente no me libera del pecado? ¿Por qué la vida cristiana no da el reposo, no da el gozo, la felicidad, la paz que el ser humano necesita y busca? ¿Por qué el cristiano no tiene el carácter de Cristo, un carácter de amor, un carácter manso y humilde de corazón? Porque el cristiano no vive una vida perfecta en Cristo, y porque el cristiano no tiene el poder del Espíritu Santo morando en él, para que con ese poder del Espíritu Santo pueda predicar este evangelio de salvación con poder. ¿Qué está faltando? Lo que está faltando es las bases, lo primordial, lo esencial, lo básico, lo fundamental es Cristo, Cristo nuestra justicia. El ser humano necesita comprender qué significa renunciar al mundo y aceptar a Cristo. La Biblia detalla requisitos sencillos, condiciones fáciles, los cuales hemos dividido en 12 partes, o en 12 pasos podemos decir. Y estamos en el 8º paso. Hemos estudiado ya acerca del llamamiento, cómo el ser humano puede aceptar el llamamiento de Dios. Y al aceptar el llamamiento, cómo el creyente puede beneficiarse con el estudio de la palabra de Dios, conocer toda la Biblia, todas las leyes de Dios, los principios de Dios, los cuales nos pueden dar una verdadera fe, porque la fe viene por el oír,
La fe viene por el estudio de la palabra de Dios. Y la fe lleva a la humillación. Por eso, justificación por la fe es humillar en el polvo la gloria del hombre, y ahora sí, Dios puede hacer en el hombre lo que el hombre no ha podido hacer, lo que el hombre no ha podido obedecer, lo que el hombre no ha podido cumplir, lo que el hombre no ha podido iluminar el mundo con la luz del Evangelio. Entonces, es otra de las condiciones la humillación. La humillación lleva al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, que solamente se puede lograr, experimentar por medio de la gracia de Cristo. Cristo es el que da el arrepentimiento. El ser humano carnal, natural, con mente humana, no puede arrepentirse correctamente. Nada puede hacer correctamente. Necesita la dirección de Dios. Necesita el asesoramiento de Dios. Necesita la sabiduría del Espíritu Santo. Y luego el arrepentimiento lleva al quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida, al reconocimiento verdadero de nuestra vida pecaminosa, una vida miserable, como dijo Pablo. Pablo trató de vivir la vida cristiana, trató de obedecer, de cumplir la ley, pero Pablo en Romanos 7 llegó a la conclusión de que el bien que quiero hacer, dice, no puedo, porque el pecado mora en mí. Y reconoció el sexto paso: miserable hombre de mí. Mi vida no vale, está quebrantado. La palabra de Dios, el conocer a Cristo me ha quebrantado, dice. Y ahora en el séptimo paso, renuncia. Renuncio, Señor, dice, a mi vida. Renuncio a la vida de este mundo. Renuncio a todo lo que tengo. Presenta la renuncia a Cristo. Y ahora el creyente tiene que confesar públicamente. Hemos estudiado ya la confesión, el octavo paso. Confesar a Cristo nuestra vida. Reconocer que somos pecadores. Y confesarle y decirle, declararle a Cristo de todo corazón, por medio de la oración, una confesión que solamente es entre el hombre y Dios. Decir como Salomón, soy mozo pequeño, a pesar que humanamente él era preparado, pero reconoció que para las cosas de Dios, la preparación humana, la sabiduría humana, la fuerza humana, no tiene ningún valor. Por eso Salomón dijo, soy mozo pequeño, no sé cómo andar, ni salir, ni entrar. Jeremías también dijo, soy niño. Así como el apóstol Pablo dijo, miserable hombre de mí. Ese es el octavo paso, la confesión. Y acerca de la confesión, podemos leer en el libro Deseado de todas las gentes, página 85. Allí tenemos el ejemplo de Jesús. Dice así, Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de Jesús fue una vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo. Fue también un ejemplo para nosotros. Jesús no se bautizó, dice, para confesar públicamente
que era pecador, porque él no tenía pecado, sino para darnos el ejemplo. Entonces, el resultado del arrepentimiento es la confesión, y la confesión termina cuando el creyente pues se bautiza públicamente. El bautismo es, dice, una confesión pública de que ha renunciado a la vida del yo, a la vida del ego, a la vida carnal. Y confiesa que ha renunciado a la vida del mundo, porque el ser humano egoísta carnal se ocupa de las cosas de este mundo, le gusta el mundo, ama el mundo, el ser humano natural, carnal, no se le puede desprender del mundo, imposible, difícil, pero si renuncia en el bautismo públicamente, dice a los hermanos que presenciaron su bautismo, al mundo que va a conocer que se ha bautizado, el que se bautiza entonces, ¿qué hace? Dice, renuncio a mi vida carnal, renuncio a la vida del mundo, renuncio el servicio de Satanás, la esclavitud al cual me ha llevado Satanás. Ahora estoy dispuesto a empezar una vida nueva, una vida sin pecado, una vida espiritual, dirigido por el Espíritu Santo, porque para bautizarse en agua ha nacido ya del Espíritu, bautismo del Espíritu. Así que es un cambio de vida. Públicamente confiesa de que ya no va a vivir la vida antigua. Así que la confesión es tan importante porque marca el cambio de vida. Si uno ha confesado a Dios su vida, entonces Dios le da vida espiritual, bautismo del Espíritu, nacimiento en Espíritu. Si uno ha confesado sus faltas, sus ofensas, todo lo mal que ha hecho a su prójimo, es una confesión entre él y su prójimo, para que no vuelva a repetir. Pero también hay confesión pública. La confesión pública es mostrar al mundo, a la iglesia, a los hermanos, de que ya no va a vivir para el mundo, sino va a vivir para Dios. Así entonces hay 3 clases de confesiones que hemos estudiado. Pero ahora, el que ha confesado, realmente su confesión ha salido del corazón, ha nacido de sí mismo. No solo ha confesado por cumplir, no solo se ha bautizado del agua, solo por cumplir, no, porque realmente ya no quiere vivir la vida antigua. Por eso el bautismo es señal de que el hombre carnal, el hombre viejo, como dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, debe ser enterrado en las aguas del bautismo, para ya no volver a vivir. Y de las aguas del bautismo, el nuevo creyente resucita a vida nueva, nace a vida nueva. Esa es la salvación verdadera. Ese es comenzar la carrera cristiana, una vida nueva de victoria sobre el pecado, victoria sobre el yo, victoria sobre el mundo y victoria sobre Satanás. Liberación completa de Satanás, liberación completa del mundo y liberación del yo, de no hacer más ya nuestra voluntad,
porque el ser humano cuando hace su voluntad o hace su gusto, su deseo, se deja llevar por su inclinación, entonces va a caer en pecado. Entonces, para no caer en pecado, tiene que renunciar a su vida, al mundo y a Satanás. Esa es la confesión que manifiesta en el bautismo. Y ahora acepta a Cristo como su Salvador personal. Acepta la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Acepta el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, para el perdón de sus pecados, y acepta ser enterrado con Cristo en las aguas del bautismo. Aceptar entonces a Cristo. Ese es el noveno paso. Aceptar el sacrificio de Cristo. Aceptar la vida de Cristo. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Aceptar que Cristo dirija nuestra vida. Que Cristo nos guarde de pecar. Que Cristo nos libere completamente de todas las cosas de este mundo. Solo Cristo, por el poder de su Espíritu Santo y su gracia, nos puede liberar de las actividades de este mundo, porque las actividades de este mundo nos esclavizan. Si usted es profesional, si usted tiene un negocio, una empresa, si usted trabaja para alguien en el mundo, usted no va a poder liberarse. Necesita ahora dar el noveno paso. Es aceptar a Cristo en su corazón, para que Cristo ahora lo libere. Si usted es joven, señorita que estudia, también necesita aceptar a Cristo, ya dando el noveno paso para que Cristo le libere y le pueda dar una nueva vida. Si usted ha sido estudiante, ahora Cristo le dará un estudio nuevo. Ingresará a la escuela de Cristo, donde estudiará la ciencia de las ciencias, la ciencia de la salvación. Su maestro será el maestro de los maestros, Cristo Jesús. Si usted antes trabajaba, ahora Cristo le dará un nuevo trabajo, pero Cristo primero le liberará. Él tiene 1000 formas, 1000 maneras, 1000 métodos. Él no se equivoca y le dará un nuevo trabajo. El nuevo trabajo es llevar este evangelio y salvar a los que están pereciendo, a los que están muriendo en el pecado. Jesús a los discípulos que les dijo, el trabajo de los discípulos era ser pescador. Pero Jesús les dijo, ahora ustedes conmigo serán pescador de hombres. Yo os haré, dice, pescador de hombres. Pero conmigo, les dijo Jesús, yo les voy a preparar. Jesús, para ser pescador de hombres, a esos discípulos los preparó durante 3 años y medio en su escuela, en la escuela de Cristo. Y después de 3 años y medio, ¿qué aconteció con ellos? Jesús les dijo, esperen en Jerusalén, en el aposento alto. Yo voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y recibieron la lluvia temprana y salieron a pescar a hombres para el reino de los cielos. Pedro predicó en el día de Pentecostés un sermón, una prédica con el poder del Espíritu Santo en vida espiritual. Y aceptaron el Evangelio 3.000 personas. 3.000 personas se entregaron a Cristo y fueron bautizados. Recibieron el bautismo del Espíritu y luego el bautismo del agua. Entonces, por eso necesitamos ahora
estudiar qué significa aceptar al sacrificio de Cristo que pagó por nosotros en la cruz. ¿Qué significa aceptar la vida de Cristo, la justicia de Cristo? ¿Qué significa tener a Cristo en el corazón? Ese es el estudio que vamos a desarrollar ahora, el 9º paso, el 9º requisito del plan de salvación. Para recibir una salvación completa por fe y gracia, y para comenzar a vivir una vida de reposo, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad, una vida de poder, comenzar a vivir la vida del cielo en esta tierra, el anticipo de la vida del cielo en esta tierra. A eso se llama cristianismo. El verdadero cristiano comienza a disfrutar la vida del cielo en esta tierra, para ir desarrollando, creciendo en Cristo Jesús, para poder manifestar, reflejar el carácter de Cristo al mundo. Cristo es la luz verdadera para comenzar a iluminar al mundo con la luz de Cristo, con la luz de la salvación. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, este Evangelio? 1 Timoteo 3:16. Y maravillosa gracia de Dios, la página 186, nos dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La obra de Cristo, que Cristo realizó para salvar al hombre, que vino del cielo, tomó la carne humana, nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana. Así que vivió como cualquier ser humano en este mundo, para vencer al pecado, para vivir una vida sin pecado, una vida sin caer en tentación. Fue tentado, dice, en todos los puntos, en todas las formas, como el ser humano es tentado, pero nunca cayó en pecado. Es un misterio. Es difícil de explicarlo y entender. Necesita fe y la gracia de Dios. Jesús fue justificado en espíritu, vivió una vida espiritual, una vida justa, santa, perfecto, y fue visto de los ángeles desde el cielo, y fue visto por los seres humanos y predicado a los gentiles. Fue creído y aceptado por muchos en este mundo, entre ellos los 12 discípulos, menos uno. Y después de su resurrección, ascendió al cielo y fue recibido en gloria. Eso es lo que resume la Biblia en 1 Timoteo 3:16. Es el misterio del amor, misterio de la piedad. Para el mundo, para los pecadores, es un misterio, no pueden entender. Pero para el que cree en Dios, para el que cree en Cristo, en su palabra, ese misterio se revela. En el mismo libro, Maravillosa Gracia de Dios, 186 dice ahora: ¡qué misterio de los misterios! Es difícil que la razón humana capte la majestad de Cristo. El misterio de la redención. Se ha erigido la vergonzosa cruz, los clavos han perforado sus manos y sus pies,
la cruel lanza ha perforado su corazón y el precio de la redención ha sido pagado por la raza humana. Ese es el misterio de cómo poder salvar al hombre del pecado, salvar a toda la humanidad. Cristo en su vida y en su muerte pagó el precio. Así que todo el mundo puede salvarse. Todo el mundo tiene derecho a la salvación, pero necesita comprender ese misterio por el estudio de la palabra de Dios, por medio de los 12 sencillos pasos, 12 requisitos y 12 condiciones sencillas, para comprender el misterio de la redención. ¿Cómo es que el hombre puede ser liberado completamente del pecado y comenzar a vivir una vida de reposo, una vida de paz? Comenzar a vivir la vida del cielo. Cristianismo es entonces vivir la vida de Cristo, vivir como Cristo, sin pecado, sin ser vencido con la tentación, aún vivir en este mundo y ser tentado con todos los males de este mundo, pero sin caer en pecado. El libro Conflicto de los Siglos, página 710, dice: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenan de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Si comprendemos el misterio de la cruz, el misterio de la salvación del pecado, entonces aceptaremos a Cristo, aceptaremos la muerte de Cristo en la cruz, la vida de Cristo en carne humana en este mundo. Entonces podremos nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y podremos ser liberados del pecado y liberados del mundo, de esta crisis del mundo y de todos los males que son consecuencia del pecado que se están consumando en este mundo. En el libro Dios nos cuida, página 72, dice: la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. ¿Cómo es que Cristo tuvo que encarnarse, tomar la naturaleza del hombre, para demostrar que en vida espiritual, haciendo la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, sí se puede vencer el pecado y se puede vivir una vida santa, perfecta, limpia, pura, consagrado a Dios, para poder demostrar al mundo de que Satanás está vencido, no puede vencer con sus tentaciones, y demostrar al universo que todas las cosas de este mundo se pueden vencer, porque el pecado está camuflado, el pecado está detrás de todas las cosas de este mundo. Los estudios de este mundo nos llevan al pecado. Las profesiones de este mundo nos llevan al pecado. Las actividades, los trabajos de este mundo, trabajar en las empresas y en los trabajos de este mundo nos llevan al pecado. La educación de este mundo nos lleva al pecado. La alimentación de este mundo nos lleva al pecado. La ciencia, la tecnología de este mundo nos lleva al pecado. La vida de la ciudad nos lleva al pecado. Pero Cristo vino a este mundo para liberarnos completamente de toda esa vida que nos lleva al pecado. Porque toda esa vida es consecuencia del pecado. Y Satanás, separándose de Dios, Él ha construido este mundo para poder llevar al pecado y así llevar a la muerte
a toda la humanidad. Pero Cristo vino para salvar a toda la humanidad. Si toda la humanidad acepta a Cristo y el plan de salvación, puede ser liberado milagrosamente del pecado y Satanás perdería su poder. Pero lamentablemente nadie quiere creer. El ser humano es incrédulo. Muy pocos, dice, aceptarán a Cristo. Muy pocos creerán verdaderamente en este plan de salvación. Porque el pecado trajo estas funestas consecuencias en el mundo que estamos viviendo. Podemos leer en el libro Camino a Cristo, página 33, ¿por qué hoy estamos viviendo un mundo lleno de pecado? ¿Por qué estamos sufriendo las consecuencias del pecado? Es consecuencia de que Satanás y la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, se separaron de Dios y optaron por vivir una vida independiente. A pesar que ellos eran ángeles poderosos, santos, viviendo separados de Dios, solamente les espera el pecado. Y ellos se instalaron en este mundo y la consecuencia de separarse de Dios estamos viendo en todo el mundo. A eso fue aumentado por el pecado de Adán y Eva. Y vamos a leer un pequeño resumen del pecado que cometieron Adán y Eva y de los cuales también el mundo está sufriendo sus consecuencias. Dice así: Adán y Eva se convencieron de que un acto tan ínfimo como el de comer la fruta prohibida no podrían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado ya. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios y separó de éste al hombre. Así que esa pequeña desobediencia de comer la fruta prohibida, a Adán y Eva lo separaron, dice, de Dios. ¿Y por qué lo separaron? Porque ellos ya no confiaron en Dios, porque Dios les había dicho que si comen esa fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Pero ellos no creyeron en Dios, creyeron en aquella otra voz del enemigo de Dios que les dijo: no moriráis. Y por eso ahora el mundo se ha llenado de sus consecuencias terribles que lleva a la muerte. Todo el mundo tiene que morir. ¿Por qué? Porque siguen creyendo y obedeciendo al tentador. No quieren creer a Dios. Para creer en Dios tenemos que desconfiar de nosotros, del mundo y de todo. No se puede creer al mismo tiempo en Cristo y seguir creyendo y confiando en las cosas de este mundo. Porque el que confía en las cosas de este mundo, sigue pues la vida de este mundo, afanándose por la vida de este mundo, ocupándose en la vida de este mundo. Y también quiere ocuparse en Dios, creer en Dios y salvarse así. No hay salvación confiando en el mundo y confiando en Dios, sirviendo al mundo y querer servir a Dios en vida religiosa. La Biblia claramente dice, Jesús dijo claramente, no podéis servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo servir a Mamón, a Satanás. Eso es lo que aconteció con Adán y Eva. Dejaron de servir a Dios y comenzaron a obedecer
a creer en Satanás y a servir en Satanás y se tornaron en esclavos porque Satanás los venció. Vamos a terminar de leer. Dice, pero este acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios, y lo separó de Dios. Y este pecado separó al hombre de Dios, y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y la desgracia innumerables. Entonces se desembocó esa desobediencia en la muerte y las desgracias innumerables de este mundo. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, miseria y muerte y dolor. Y el mundo gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio de Cristo, un sacrificio asombroso, que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como una cosa liviana, trivial. Así que, vivir separado de Dios, actuar mal en este mundo, equivocarse, así como Adán y Eva se equivocaron, cambiaron la confianza en Dios por la confianza en el mundo, en el pecado, en el tentador. Y ahora todo este mundo sufre esas consecuencias. Así que el pecado es desobediencia a las leyes de Dios. Pecado es actuar humanamente, hacer nuestra voluntad humana, porque el ser humano está contaminado de pecado y todo eso trae sus consecuencias. Así que no es como muchos dicen, yo puedo desobedecer, pecar y Dios me puede perdonar. Es cierto que Dios perdona porque Cristo ha pagado ya por el pecado, pero las consecuencias hay que sufrir. Y consecuencia de todo eso es toda la violencia que hay en el mundo, toda la miseria que hay en el mundo, todo el dolor y todos los males que cada día el ser humano tiene que enfrentar. Pero ahora necesitamos conocer. En el mismo libro Camino a Cristo, página 33, dice: toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no sólo os vuelve menos inclinados a ceder al pecado, sino también menos capaces de oír las tiernas invitaciones, súplicas del Espíritu Santo para ser salvados de esa vida de pecado. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran. Esa es la falsa religión que existe en este mundo. El falso concepto de la educación.
y el engaño que por doquier inunda el mundo. Muchos apaciguan su conciencia, dice, con el pensamiento de que en cualquier momento van a cambiar su mala conducta, su mala vida. Para ello muchos se educan en el mundo, con la educación del mundo. Muchos tienen esperanza en la educación del mundo, porque dicen que educándose en el mundo van a aprender una carrera, una especialidad para solucionar su vida en este mundo. Muchos piensan que con ganar mucho dinero van a poder solucionar sus problemas, sus fracasos, su carácter, sus enfermedades. Pero cuando tienen esa profesión, ese dinero, no pueden solucionar. Así se engañan. Muchos se engañan con la religión. Piensan que en aceptar una religión buena, una religión verdadera, en el cual van a practicar la palabra de Dios, van a aprender a obedecer las leyes de Dios, van a mejorar su vida, pero no hay solución en religión, porque la solución al pecado, a la vida pecaminosa, no es con religión, es en aceptar a Cristo, en aceptar, renunciar a nuestra vida y nacer a vida nueva. A eso se llama justificación por la fe. A eso se llama nacimiento del Espíritu, bautismo del Espíritu, cambio de vida. Es el mismo mensaje que Jesús le dio al mejor religioso de su tiempo, Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. La religión no te va a cambiar, no te va a mejorar. Las religiones son legalismos, porque enseñan a obedecer, a cumplir. A los pecadores le dicen, si aprendes a obedecer la ley de Dios, tu vida va a cambiar. Si tú asistes a la iglesia, haces los cultos, tu vida va a cambiar. Pero hay cristianos que se pasan con las ceremonias, con los cultos, con los cumplimientos, años y años, y no hay solución. Y de ello es el sencillo ejemplo que nadie puede negar. Llegó la crisis, la pandemia. La religión no ha podido solucionar. Muchos cristianos han muerto, otros están de miedo ahora. Pero el que acepta a Cristo verdaderamente, el que comprende este plan de salvación, realmente puede encontrar la salvación. Ahora sí, teniendo a Cristo en el corazón, renunciando a la vida antigua, a la vida carnal, a la vida egoísta que se ocupa en el mundo, naciendo a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, ahora sí puede ser un verdadero cristiano, guiado por el Espíritu Santo, con la mente de Cristo, con la sabiduría de Dios, con el carácter de Dios. Ahora sí puede ser un buen religioso. Ahora sí puede vivir una vida de obediencia perfecta a la palabra de Dios, a las leyes de Dios. Esa es la solución que Cristo ha traído a este mundo hace 2000 años atrás. Y nos dejó el ejemplo y pagó en la cruz. Y ahora en el cielo intercede como abogado para que nosotros podamos acudir. Vamos a terminar de leer. Pero nadie se engañe a sí mismo, pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia y siguen viviendo en pecado.
La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente, sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con los seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos, la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Entrega a Cristo, rendición a Cristo, confianza en Cristo. Y confesar que realmente el ser humano no va a poder salvarse ni obedeciendo, ni cumpliendo, ni con religión, ni educación del mundo, ni con toda la riqueza de este mundo, ni con la ciencia. No hay nada en este mundo para que el pecador pueda cambiar de vida. Es solamente recorrer estos sencillos pasos de la salvación. Por eso la salvación, dice, es por fe y gracia, nada más. No es por obediencia, no es por cumplimiento, no es por religión. Es cierto que la religión no es malo, el obedecer no es malo, el cumplir no es malo. Todas esas cosas vienen después, sino que Satanás lo ha invertido. Satanás lo ha cambiado, Satanás lo ha pervertido el Evangelio para que el pecador se equivoque. No, primero es aceptar a Cristo, entregar nuestra vida, morir al yo, renunciar a la vida humana, carnal, pecaminosa, renunciar a la vida de este mundo, renunciar a la educación de este mundo, renunciar a las actividades de este mundo, renunciar a los negocios de este mundo, renunciar a la vida de la ciudad, renunciar a la alimentación del mundo y entregar nuestra vida a Cristo, para que Cristo nos libere y nos dé una vida nueva. Ahora sí la religión funcionará. Ahora sí el cristiano, hombre espiritual, santo, justo, perfecto en Cristo, con el Espíritu de Dios, puede ir a las iglesias, puede ir a la religión, puede ir a cumplir la palabra de Dios perfectamente, puede predicar el Evangelio. Ahora sí, el pecado está vencido. Ese corazón egoísta, esa mente egoísta está vencido. Ahora sí el mundo está vencido, porque Cristo lo va a liberar como liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora sí el tentador ya no puede tentarlo. Seguirá tentando, pero el cristiano verdadero en Cristo no podrá caer, porque el viejo hombre, el egoísta, está muerto, está muriendo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo dice, cada día muero, para que el creyente pueda vivir la vida de Cristo. Vamos a leer ahora en Camino a Cristo 35. Dice, reconoce tu pecado, pero di al enemigo de Cristo,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y que puede ser salvo por su incomparable amor. Cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición y humillación, y el ser humano se quebranta. Camino a Cristo 35. Ahora vamos a leer en el libro Nuestra elevada vocación, página 22. Dice así: queremos un conocimiento claro acerca de lo que Jesús es para nosotros. Necesitamos comprender claramente qué es Jesús para nosotros, por qué Jesús vivió una vida perfecta, santa, sin pecado en este mundo, 33 años, venció al pecado, a Satanás, al mundo, y nos dejó el ejemplo. ¿Por qué? Y nos dice: seguidme ahora, ejemplo os he dejado, seguid por mis huellas, y ustedes también podrán vencer. Queremos tener un conocimiento distinto de las victorias ganadas para nuestro bien. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo Jesús ganó victorias, venció cada pecado, cada tentación? Satanás en el desierto le tentó con 3 tentaciones grandes. Todos los pecados, todas las tentaciones de este mundo se pueden resumir en 3. ¿Cuál fue el primero? El primero fue: Satanás le tentó con la comida, el apetito, la alimentación. Jesús estaba ayunando, había ayunado 40 días para vencer el apetito, porque Adán y Eva habían caído con el apetito, con la comida. ¿Por qué tuvieron que Adán y Eva comer el fruto de ese árbol prohibido? Porque si aquel huerto estaba lleno de árboles frutales, había pues innumerables frutos agradables. Estaba lleno de papayas, manzanas, melocotones, plátanos, piñas, sandías, uvas, higos y toda clase de árboles frutales. ¿Por qué tuvieron que ahora ceder al tentador y comer ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Así Satanás hizo caer a Adán y Eva, y a Jesús también, que quiso hacerlo caer, porque Jesús ahora estaba de hambre. 40 días no había comido comida, nada. ¿Y Satanás qué le ofreció? Satanás le ofreció comer un pan hecho de trigo de los cielos, podemos decir, o trigo de la tierra. Así como Jesús había convertido agua en vino, Jesús había hecho el milagro de los peces, los panes para 5,000 personas. Así Satanás ahora quería hacer el milagro de convertir de las piedras en el desierto en pan, un pan agradable, y la ofreció a Cristo. Cristo no aceptó. Hoy en día también Satanás ha llenado el mundo de alimentos que lo ha procesado y lo ha convertido en alimentos más fáciles de utilizarlo. ¿Cómo? El trigo lo ha convertido en cerveza. El trigo lo ha convertido en pan de cada día, en panes de toda clase, en galletas, en queques, en pasteles, en tortas lo ha convertido. La uva lo ha convertido en vino, y la planta de uva
lo ha injertado, lo ha manipulado y la uva lo ha convertido en un fruto que el que toma el vino y el que come también la uva fresca le va a dar cáncer. Y así podemos pasarnos toda esta noche enumerando cómo Satanás ha malogrado la alimentación. A los animales también los ha enfermado, carne enferma. Y ha contaminado también la cocina. Preparar los alimentos, todo con aderezo, frito. Echarle venenos químicos a los alimentos. El mundo está contaminado. Toda la alimentación del mundo está contaminado. Y nos quiere tentar con esos alimentos. Y esos alimentos van a producir enfermedad, cáncer, tumores, quistes, leucemia, reumatismo, artritis, toda clase de males. ¿Quién nos puede librar de eso? Cristo. Cristo nos quiere librar. Pero el hombre carnal, dice, humano, carnal, con mente carnal, con corazón egoísta, está acostumbrado a esos alimentos. Nunca va a cambiar. Imposible. Por eso, en el plan de salvación, Cristo dice, el hombre viejo debe morir porque está malogrado. Así como una computadora, un celular malogrado ya no sirve para nada, hay que desecharlo. Así en el plan de salvación, el hombre carnal debe ser desechado con sus costumbres, hábitos, inclinaciones, deseos. Y Cristo quiere crear un nuevo hombre, con nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas inclinaciones. Ese hombre espiritual verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? No le va a gustar la alimentación del mundo, ni los alimentos preparados en las cocinas de este mundo. El verdadero cristiano, su salvación está, el Espíritu Santo lo va a llevar al campo y va a cultivar orgánicamente, naturalmente en el campo, sus árboles frutales, sus verduras, sus cereales, sus tubérculos. Ahora sí, así va a vencer al pecado. Por eso Jesús no aceptó el pan que Satanás le ofreció. Y luego Satanás, como no pudo hacerle caer en esa tentación, ahora le ofreció la segunda tentación. ¿Cuál fue la segunda tentación? ¿Y cuál fue la tercera tentación? En el próximo estudio vamos a estudiar cómo se soluciona. La primera tentación de la alimentación se soluciona con la vida en el campo. Dios tiene preparado, dice, para sus hijos. Dios tiene preparado para los verdaderos cristianos, para los hombres espirituales, para llevarlo al campo, para darle una alimentación original, una alimentación sana. Y si estaba enfermo, se sanará. Ahora vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios 153. Dice así: la victoria que ganó con su muerte en el Calvario Cristo destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la abnegación, la vida cristiana, era imposible para el hombre y por lo tanto no era esencial en la familia humana. Así que Cristo murió en la cruz para demostrar de que el pecado está vencido, Satanás está vencido, y esa vida cristiana imposible que Satanás inventó está vencido también, que ahora el verdadero cristiano puede vivir feliz, libre de la
alimentación, de la alimentación que esclaviza al hombre, de la alimentación que produce enfermedad, dolor, de la alimentación que asesina, de la alimentación que esclaviza al hombre, de la alimentación que lleva a las pandemias. Así que Cristo murió para eso, dice, y Cristo venció en vida también para eso. ¿Qué más? En el libro Fe y Obras, página 98, dice, Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención o la salvación en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios, librarse de todo pecado. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas, la buena noticia que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos aprender ahora cómo es aceptar a Cristo, cómo es aceptar la vida de Cristo de los 33 años que venció a toda tentación, y cómo es aceptar la muerte de Cristo en la cruz. Jesús dice, ¿para qué murió? Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. El que comprendió el plan de salvación, el que comprendió la vida de Cristo, de victoria sobre el pecado, el que comprendió la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, y acepta a ese Cristo, entonces va a nacer a vida nueva también, y la vida antigua quedará atrás, y cesará de vivir en pecado, cesará de transgredir la ley de Dios. Ahora podrá vivir sin pecado en este mundo, una vida santa, perfecta, justa, buena. Pero solo que ahora el cristiano tiene que crecer en perfección, tiene que crecer en santidad, tiene que crecer en pureza, tiene que ahora consagrarse hasta producir los frutos del Espíritu Santo, producir los frutos de la perfección. Esa es la verdadera vida cristiana para la cual Cristo vino a este mundo. Solamente, ¿qué necesita? Necesita cumplir los 12 requisitos sencillos, cumplir las 12 condiciones y dar los 12 pasos antes de empezar la verdadera vida cristiana, antes de nacer a la vida espiritual, antes de recibir la justificación por la fe. Y como hemos visto, la primera liberación que tendrá el creyente es ser liberado de la alimentación de este mundo. Es una alimentación para hacernos caer en pecado. Así como Adán y Eva cayeron por la comida, el pecado entró por la boca. Y Satanás a Jesús también quería hacerlo caer así, pero Jesús dijo, vete, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, no solo el hombre puede vivir de la alimentación de este mundo, de la alimentación tóxica, de la alimentación asesina, de la alimentación que produce dolor, enfermedad, de la alimentación que esclaviza, porque el ser humano tiene que trabajar para comprar esos alimentos. Y Apocalipsis capítulo 18 dice que los grandes poderosos de este mundo se han enriquecido vendiéndonos esos alimentos deleitosos en los supermercados, en las tiendas. Y el ser humano ha caído como una mosca en la miel. Pero Cristo ha muerto para liberarnos. ¿Qué necesita?
fe y aceptar la gracia de Dios y la salvación de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra en este estudio. Gracias a Dios será hasta el próximo estudio. Que Dios les bendiga. Amén.